aquellas situaciones que son a veces difíciles en nuestro caminar. Con esta serie, la serie le he titulado Las batallas de las sangres. Como subtítulo hoy quiero hablar de la brecha generacional. Y lo que hemos venido aprendiendo a través de estas enseñanzas, en primer lugar, pues dije que en estos últimos años aprendí a través de la intimidad con el Señor y por medio de la palabra, de que tenemos un enemigo de nuestra predestinación, porque usted y yo fuimos predestinados. No hay nadie que esté en esta tierra que no haya venido para cumplir un propósito de parte del Señor. Y entonces tenemos enemigos de la predestinación. Uno de ellos, usted sabe, Satanás, que el Señor lo reprenda, pero él no puede ejercer un poder mayor sobre nosotros, está limitado. De tal manera que aunque es una entidad que existe y que se opone al reino de Dios y a nosotros que somos parte de ese reino, por muy sutil que sea, la manera como él opera para afectarnos, no es todo el problema, ni es el problema más grande, porque tenemos a Dios a nuestro favor y Él puede quitar cualquier estorbo de Satanás que nos quiera afectar, ¿verdad? Otro de los enemigos que he venido enseñando es la voluntad humana. Usted mismo, su propia voluntad, se puede oponer a la voluntad de Dios y en un momento no querer hacer lo que Dios le está pidiendo. Sin embargo, tampoco es tan poderoso para que no se cumpla esa predestinación. Porque lo que hace Dios cuando nuestra voluntad es muy fuerte, muy dura, muy reacia, entonces viene el Señor, lo que hace es quebrantarnos, meternos a trato, nos quebranta nuestra voluntad y entonces cedemos nosotros a Él para que se haga la voluntad de Él. Pero el enemigo que estamos estudiando, que sí es bastante delicado y que poco se entiende de esto, es el problema de los ancestros negativos. Entonces, si hay un enemigo que es muy sutil y que puede afectarnos más que el diablo y que nuestra propia voluntad, son, hermanos, batallar con ataduras que nuestros ancestros negativos han hecho en nuestro interior. Entonces, cuando yo veo esto, en primer lugar, quiero decirle que el tema de hoy no es un tema para afectar la fe de nadie. Porque vamos a ver una parte bien delicada. Vamos a hablar de la ventana ancestral o brecha generacional, pero vamos a examinar primero la parte negativa de esa brecha generacional y después vamos a hablar que también hay ventanas ancestrales y brechas generacionales buenas o positivas. Así como existe lo malo, existe lo bueno. Así como hay ventanas ancestrales negativas, malas, así también hay buenas y positivas. Y de esto tenemos suficiente, hermano, base en la Biblia para saber que esto es así. Entonces, quiero repetir esto. El tema de hoy, vamos a indagar en los ancestros negativos, las ventanas ancestrales negativas. No pretendo afectar la fe de nadie, porque el ángulo es negativo. Pero creo yo que sí es importante que nosotros seamos educados en este tema, entendidos en este tema, porque es la única manera como nosotros podemos encarar situaciones. Nadie puede encarar lo que no conoce. Imagínense cómo estamos el día de hoy con la cuestión de la vacuna. Ya me metí por ese lado, hombre, mejor me salgo. Olvídense, never mind, como dicen en su pueblo, ¿verdad? Es un tema delicado porque estamos nosotros ante una situación crítica. Se nos ofrece esta alternativa que tiene una versión aparentemente buena, pero hay otra que no tiene el auge o la libertad para llegar, así como está llegando la versión que predomina. Y entonces la gente no puede decidir cuál es realmente aquello que lo desafía en ideas para que tome la mejor decisión. Entonces, así mismo es el problema que ahorita estamos tratando de indagar acerca de los ancestros. Si nosotros desconocemos realmente la información, el conocimiento que conlleva todo este tema, nunca nosotros vamos a descubrir qué es lo que batalla
dentro de sí, de tal manera que quiero hacer cosas, como decía el apóstol Pablo, y hago lo que no quiero. Aunque yo tenga buenos deseos, anhele hacer cosas buenas, me doy cuenta que hay algo que puede ejercer mayor influencia sobre mi vida, y aunque yo no quiera hacer aquello, me puede estar inclinando a aquellas cosas. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a la luz de esta palabra cómo descubrir con lo que estoy batallando, con lo que batalló mi generación anterior, con la que batalló la generación después de la más cercana, es decir, padres, abuelos y bisabuelos. Porque si hay batallas que tenemos en el presente y que con la memoria que usted tiene o la información que le han dado, es posible que le hayan dicho que el problema presente en esta generación, en su genealogía, puede haber sido la misma de la generación anterior, y así sucesivamente hacia atrás. Si eso es así, quiere decir que aquello es ancestral, que aquello es algo que está codificado en lo que se entiende genéticamente hablando. Entonces, basado en esto, quiero ponerle algunos versos de la palabra que me llaman la atención, que nos habla de genética, de generación o de genealogía. Y esto es Éxodo capítulo 25, 3 versículos. Por ejemplo, Éxodo 25 dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Recordará que en las 3 enseñanzas anteriores he puesto que este pasaje, es decir, lo que dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, se repite en 5 pasajes del Nuevo Testamento, que aparece en Éxodo, aparece en Deuteronomio, aparece en el libro de Jeremías, etcétera. 5 veces Dios enfatiza lo mismo, que Él visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Luego dice Deuteronomio 23:2, ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes hasta la 10ª generación entrarán en la asamblea del Señor. Mire ahora la diferencia que hay de Éxodo 25, que trata con la tercera o cuarta generación, por el problema que está en el contexto de Éxodo 24 o 3, 4 y 5. Pero ahora dice Deuteronomio que hay un problema, que la Biblia lo describe como el problema de ser un bastardo, y que tener, pues, ¿cómo decirlo? Tener como esa identidad, como ese calificativo de este personaje llamado bastardo. El tener las características de un bastardo hace que aquella persona no pueda entrar al lugar de asamblea hasta por 10 generaciones. Habiendo, decir, uno bastardo, coloca su genealogía en ese problema, de tal manera que por 10 generaciones espiritualmente significa no van a poderse consagrar, van a tener batallas con la consagración, porque lo asocia al bastardo que no va a poder entrar a la asamblea. Y si vamos a Éxodo 26, en la versión Ausejo, después de que habla de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, el verso 6 dice en esta versión, pero extiendo mi misericordia por 1000 generaciones sobre aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces note usted, en estos 3 ejemplos bíblicos, nos deja ver cómo es que Dios trata con el aspecto genealógico, cómo Dios nos deja ver que para Él es importante nuestra herencia genética, que para Él el asunto generacional es importante para Dios. Dios piensa generacionalmente. Cuando Dios salva a un hombre o a una mujer, está pensando en su genealogía. Cuando Dios hace y rescata a un personaje,
está pensando en sus descendientes también, pero el diablo también piensa en lo mismo. Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando ataca a un hombre con malos pensamientos, perdón que diga esto, que lo embrutece para que haga cosas negativas, está pensando en afectar su descendencia. De igual manera, cuando ataca a una mujer para que sea afectada también su descendencia, su genealogía. Ambas entidades de dos reinos paralelos piensan generacionalmente. Y por eso es importante que nosotros veamos este tema, hermanos, que lo hemos venido estudiando con esto, repito, con cuarta ocasión. Quiero decir algo antes de continuar para los que me escuchan en este momento o me van a ver a través del canal de YouTube, de Facebook o a través de las enseñanzas en MP3 que circulan por todas partes, o alguien que por primera vez está oyendo esto. Es posible que tenga algunos argumentos que digan, no, eso no es así. Pero antes de rechazar esto, yo le pido que oiga el contexto de esto, que está basado en 3 enseñanzas anteriores. Esta es la cuarta enseñanza. Y entonces, como en las primeras enseñanzas he puesto bastante fundamento bíblico, he explicado muchas cosas, tengo, ¿verdad?, ahora base para pasar a esta etapa, de manera que si a alguien le cuesta comprender o va en contra de su forma de pensar o aún doctrinal, yo lo invito a que escuche el contexto en otras 3 enseñanzas para poder entonces comprender dónde estamos, ¿verdad? Ahora bien, estos 3 versos lo podemos ver así, en este esquema que estoy presentando. Mire las ventanas ancestrales que estamos viendo aquí. Una ventana ancestral de 4 generaciones, una ventana ancestral de 10 generaciones y una ventana ancestral de 1000 generaciones. Y esto está en la Biblia. Qué interesante es que cuando las personas vienen de familias que han practicado la idolatría, que la mayoría de nosotros de eso venimos, porque esa fue la religión que predominó en nuestros países. Después de la conquista de España, nuestros países, esa fue la religión que ellos instalaron. La mayoría de nosotros viene, hermano, de esa cuna. Pero entonces dice que hay un proceso generacional, valga la redundancia, de 4 generaciones que están afectadas potencialmente hablando con el ancestro religioso de la idolatría. Pero entonces viene Dios para no dejarnos condenados a nosotros a vivir batallando siempre con la raíz de la idolatría. Entonces viene el Señor y hace su visitación. Por eso dice Éxodo 25, yo visitaré. Esa es la versión original. Las versiones nuestras dicen yo castigaré, y la basan en la palabra hebrea pakad, yo castigaré, pero primariamente la palabra pakad significa yo visitaré. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Visitarnos en la 3ª o 4ª generación. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad, como una ventana ancestral, a que nosotros podamos renunciar, desligarnos, romper con los ancestros religiosos o idolátricos que nuestros progenitores nos heredaron, hermano. Hoy está comprobado que hay un gen de la fe. Genetistas han descubierto que en el genoma humano existe un gen de la fe. ¿Quién lo puso? Pues Dios. ¿Para qué? Para que lo buscáramos, intimáramos con Él. Pero entonces el diablo trastoca eso y hace de ese gen de la fe, lo trastoca de tal manera para que la gente busque una respuesta en religiones y no una respuesta en una relación con el Señor. Entonces Dios está en eso de restaurar ese gen también. Porque somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Entonces Dios nos diseñó nuestra genética originalmente. En el ser humano Dios puso una genética. Y por eso es que el diablo atacó a aquellos primeros seres que estaban en el huerto y les confundió el mensaje. Y los hizo, hermano, desobedecer a Dios y los hizo comer también de lo prohibido. Y a partir de ahí, entonces, aquellos 2 primeras criaturas se convirtieron
en la primer fuente ancestral para la raza humana, y fueron los que nos heredaron el pecado y la muerte, dice Pablo en Romanos. Y de ahí, hermano, cuando nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, entra también otro peligro, porque ellos nos trasladan sus propios genes, y a partir de ahí no solo batallamos con los genes que son ancestrales de Adán y Eva, sino que ahora con los que nuestros progenitores biológicos nos transmiten, y después los que nosotros también desarrollamos en la desobediencia y en el pecado y en la vida sin Cristo. Y de eso entonces el diablo toma ventaja, porque él ha trastocado muchos genes en el ser humano. Esto es bien interesante, hermano. Cuando yo pienso en todo esto, pienso bíblicamente e históricamente los datos que la humanidad podría estar considerando. Y es cómo no podemos nosotros negar que Satanás ha atacado en diferentes periodos de la raza humana, específicamente en la parte genética. Y hoy vamos a hablar de una de ellas. En la parte genética, lo vemos ahora en las primeras criaturas de Adán y Eva. Lo vemos después en Génesis capítulo 6, vamos a hablar de eso. Y yo no sé si ustedes alguna vez han oído la palabra eugenesia. No sé si alguien ha oído esa palabra. Levante su mano si alguno de ustedes ha oído la palabra eugenesia. No, ¿verdad? Le voy a dar una clave. Google lo sabe todo. Bueno, se la voy a poner acá. Yo sé, porque los hermanos ahí están rápidos con sus celulares inteligentes. Este es un anuncio. Aquí hay que explicar muchas cosas. Pero la eugenesia es un proyecto que se ha venido experimentando a finales del siglo XIX, y lo comenzaron a hacer aquí en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se pretendía con eso? Bueno, tratar de impedir que cierto grupo de personas se siguiera multiplicando. Eso significa que se abrieron clínicas en diferentes lugares. Eso es histórico, eso está escrito. Se abrieron clínicas como clínicas para hacer pruebas científicas, donde a la gente la cautivaron a través de promociones, de regalos, etcétera, y las hacían llegar a clínicas donde la mujer, por lo menos, que ellos consideraban que no tenía genética perfecta, la esterilizaban. Y también al hombre lo esterilizaban para que de esa manera no se siguiera reproduciendo la raza. Es decir, que en aquel periodo de tiempo, la prueba que se estaba haciendo era mantener una generación perfecta, que se supone que para ellos los perfectos eran los que venían de Europa. La gente europea, para ellos era la generación perfecta. Fuera de Europa, aquellos hermanos que venimos de Centroamérica o de México o de Sudamérica, para ellos no éramos perfectos nosotros, y entonces mucha gente la esterilizaban. A eso le llamaron eugenesia. De esa idea fue de que Adolfo Hitler tomó también para pretender hacer una raza perfecta. La raza aria le llamó a él, y por eso, hermano, cometió toda la matanza que hizo. Mató 6 millones de judíos y mató también otras razas, porque él quería mantener solo a los que él consideraban de raza aria, raza pura, decía él, como que eran chuchos, hermano, de raza pura decía que eran. Y entonces eso siempre ha existido. Mire qué interesante, siempre ha existido un ataque a la genética de parte de Satanás, y siempre de parte del Señor existe el proyecto de una regeneración. Oiga la palabra regeneración, palabra compuesta del griego, que la palabra regeneración, si le quita la RE, generación. La palabra generación no existiría si no existe la palabra genealogía, si no existe la palabra también genética, si no existe la palabra gen. Entonces la palabra regeneración significa volver a los genes originales, y así se llama lo que Jesús vino a hacer al derramar su sangre preciosa. Es, hermano, que nosotros podamos ser regenerados y entrar a una genética
del cielo, bendito sea el Señor. Y para eso es que nos está restaurando. Ahora, basado en esto, quiero llevarlo a explicar por lo menos ciertas ventanas ancestrales, bíblicamente e históricamente. Ahora, mire lo que podemos encontrar de esto, de las ventanas ancestrales. Después de que se empieza a multiplicar la humanidad, usted sabe que con la muerte de Abel, o mejor dicho, habiendo sido expulsados del huerto, dice la Biblia que Adán conoce a Eva y nacen dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y de ahí vuelve a darse otra unidad conyugal en Adán y Eva y nace Set. De Set viene una genealogía de gente que buscó a Dios. La otra rama genealógica del mismo padre y de la misma madre, Adán y Eva, viene la raza de Caín. Otra genealogía de gente, hermano, que empezó a hacer lo malo. Mire, genéticamente, Caín mata a su hermano y de ahí vemos a Lamec, que también mata. Y entonces vemos que por esa genealogía estamos viendo todas aquellas maldades que los hombres comenzaron a hacer, armas de hierro que comenzaron a perseguir, a endurecer su corazón, a hacer otras cosas que desagradaban a Dios. Pero por otro lado, la línea de Set dice que a partir de Set los hombres comenzaron a clamar de nuevo al nombre del Señor. Entonces viene la Biblia y nos deja ver dos linajes en la tierra, dos linajes, pero el linaje que venía de Set eran longevos. Mire qué interesante, que aquel linaje que agradaba a Dios, Dios como recompensa les dio largura de días, de tal manera que los hombres llegaron a vivir hasta 969 años como Matusalén. La gente, estar de 500 años era estar a mitad de la vida. Decir cuántos años tienes, hermano, 500 años. Oh, estás joven. Ahora en 500 años estás polvo o momia, ¿verdad? Vivían 800 y pico de años. Esa era la recompensa de Dios. Y eso tiene que ver en la genética. Hoy en día está comprobado. Si alguien de ustedes pudiera ir a internet y buscar, por ejemplo, una foto digital de los cromosomas humanos, usted vería que al final de los cromosomas humanos hay algo que le llaman ellos como flecos. En esos flecos, un estudioso, al concentrarse en los flecos de los cromosomas de una persona, se da cuenta si esa persona es longevo. ¿Sabe que en su cromosoma está escrito cuántos años usted va a vivir? Y ahí se puede decir si usted va a llegar a los 90 años. Ahí está escrito todo. Y hoy eso se puede investigar. Entonces Dios siempre escondió cosas codificadas en nuestro genoma. Y el diablo, de alguna manera, aunque él no es omnisciente, él puede sospechar que alguien que agrada a Dios, que hace la voluntad de Dios, que le teme a Dios, que ama a Dios, que ha tenido un encuentro con Dios, que se ha convertido al Señor, que cree en la palabra, que vive de fe, hermano, el diablo puede sospechar que esa gente puede vivir más tiempo que otros. ¿Por qué? Porque esa gente va a ser una bendición aquí en la tierra. Un hombre y una mujer de Dios, hermano, llenos de la gloria de Dios, es una bendición para acá, para la tierra. Es una bendición no solo para su familia, es una bendición para la humanidad. Nosotros somos una bendición. Y usted debe saber que usted, por tener al Señor, usted es una bendición en su trabajo, en su familia, en la casa, en la calle. Usted es una bendición. Por eso es que tenemos batallas, hermano. Porque el diablo quiere quitar a aquellos que son receptores de la presencia de Dios. Pero entonces, esto es interesante porque entender las ventanas ancestrales, la Biblia nos deja ver de que sí hay trastoques genéticos y se puede cambiar.
la predestinación de personas. Y entonces, Génesis capítulo 6, verso 4, mire qué interesante lo que dice ahí. Dice, si usted puede, léalo desde el versículo 1, lo voy a leer desde el versículo 1 en adelante y luego le explico el 4. Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban, dice esta versión. Luego el versículo 4, me salto al 4, dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Mire qué interesante, que aquí estamos viendo que ya habían gigantes en la tierra. Luego estaban los hombres y las hijas de los hombres. Pero dice entonces que también estaban los Bana Elohim, o los hijos de Dios, que eran seres de otra naturaleza, no eran humanos. Y estos descienden a la tierra y empiezan a escoger entre las mujeres, hijas de los hombres, cuáles eran las más hermosas, y cohabitan con ellas. Entonces, en esa intimidad que tienen, ellas dan a luz hijos con características diferentes a la raza humana típica que existía. De tal manera entonces que dan a luz seres híbridos. Seres híbridos. La unión de dos naturalezas diferentes, una divina y una humana. De tal manera que la tierra empieza a multiplicarse con otras formas de vida. Imagínense, hermano, que a esta altura usted se encontrara en la calle con personajes que midan 17 pies. Personajes robustos, hermano. Y eso era común en los días de Noé. Así era la humanidad. Había gente normal, pero había gente también de tamaño exagerado, que había surgido de la unión de dos naturalezas, las hijas de los hombres con los hijos de Dios, con seres de naturaleza divina. Y entonces ahí vemos que el ataque de Satanás fue mezclar la genética humana, corromper la humanidad a través de los genes, de tal manera que lo que Dios hizo es decidir limpiar la tierra con un diluvio y salvar solo a un hombre con su familia. Y de ese hombre la Biblia dice que Noé era perfecto entre sus contemporáneos, dice una versión. Otra versión dice que Noé era el único perfecto entre sus generaciones. Pero entonces entiéndase que la palabra generación es un derivado de la raíz etimológica que es gen. No puede, repito, existir ninguna palabra compuesta de genealogía, generaciones, etcétera, si no existe la raíz etimológica que es gen. Por eso ahora, al existir la palabra gen, existe la palabra genética, existe la palabra genealogía, existe la palabra generaciones. Entonces la Biblia lo que está diciendo que no era perfecto en sus generaciones, significa que no era perfecto en sus genes. ¿Cómo así? No permitió entrar en el mismo estilo de vida que prevalecía. No se mezcló Noé. No permitió que su genética fuera trastocada a través de la unión de dos naturalezas. Se mantuvo íntegro, cuidó su genética. No permitió unirse, hermano, con una simiente diferente que ahora existía en la tierra. Porque cuando hablamos de gigantes, nosotros solo nos referimos a el género masculino. Por ejemplo, Goliat era un gigante. Vemos 5 razas de gigantes en los días de David, y todos solo miramos a la figura masculina. Pero habían también mujeres gigantes. Usted me dirá, base bíblica, pero es que es obvio, hermano. Es obvio. Ahí tendría que explicar muchas razones, porque
¿Por qué la Biblia solamente hace énfasis desde la caída del hombre y la mujer más que todo en el varón, 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 y como que la mujer no es importante? Usted mira las genealogías, dice, y a Abraham le nació a Isaac le nació Jacob, pero no dice quién era la esposa. Claro, sabemos nosotros, pero ¿por qué no dice a Sara le nació Isaac? Sino que dice que a Abraham le nació Isaac y a Isaac le nació Jacob. Tremendo, ¿verdad? Y entonces esconde a la mujer. Este es otro tema, hermano. Este es otro tema. Que la mujer había sido rechazada por muchos periodos de tiempo. Y predominaba más el patriarcado. Hasta que Cristo resucita y se le aparece por primera vez a una mujer para restaurarla a ella y darle también importancia a la mujer. Bueno, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero el punto hacia donde vamos, que Noé se mantuvo perfecto. La única manera es que él no se mezcló con ninguna personalidad o personaje, hombre o mujer de aquel tiempo, mujer, digamos, que tenía ya genética trastocada. Y entonces, oiga hacia dónde lo llevo. Quiere decir que uno de los requisitos para poderse ir en el arrebatamiento es haber sido restaurado en nuestra genética. Y entonces por eso es que estamos hablando de la importancia de romper con los ancestros. Porque si hay algo que los ancestros negativos hacen en nosotros, oiga esto, es que no nos permite que nosotros tengamos una alma sana. Ese es el problema. Y no le estoy hablando de espíritus inmundos y de demonios, porque las ataduras ancestrales no necesariamente son espíritus inmundos o demonios en primer lugar. Alguien podría no tener problemas con espíritus inmundos. Alguien podría haber sido liberado un montón de veces de espíritus inmundos y de demonios. Pero si no ha roto las ataduras ancestrales, no puede tener una alma sana o sanidad en el alma. ¿Sabe usted que esa es la razón por qué mucha gente se somete siempre a la misma liberación? Siempre está peleando con el mismo espíritu inmundo. Lo liberaron, tuvo una tremenda liberación, hermano. Las hermanas que liberan mujeres y los varones salen, hermano, sudados, y le pregunta ¿cómo estuvo la liberación? Calidad, hermano, calidad la liberación. Nos revolcamos con el endemoniado como 3 horas, pero fíjense que se fueron hasta 100 espíritus inmundos. Gloria a Dios, dice uno, ¿verdad? Pero resulta que al año está otra vez con el mismo problema. A los 3 meses está otra vez con el problema. Y con el mismo espíritu inmundo. ¿Pero qué ha pasado? El problema que ha pasado es que solo ha trabajado la batalla contra los espíritus inmundos, pero no ha llevado a romper los ancestros que heredó negativamente y tiene ataduras. Como tiene ataduras todavía ancestralmente, su alma no alcanza a tener el estado de una alma sana. Al no tener una alma sana, entonces tiene materia prima para la cual los espíritus inmundos vuelven a buscar para intervenirlo nuevamente con la misma influencia y los problemas con los que ya había sido liberado. Por eso es más importante la sanidad del alma. Y si alcanzamos la sanidad del alma, es rompiendo con los ancestros negativos. Por eso es importante que nosotros examinemos nuestros ancestros, hermano. La información ancestral es importante conocerla. ¿De dónde vienes? ¿Con qué batalla tus ancestros estuvieron todo el tiempo batallando? ¿Qué estragos habían? ¿A qué los influenciaba? ¿Por qué, hermano, con tantas promesas extraordinarias que tenemos en Cristo, por qué no hemos alcanzado el nivel que Dios quiere? ¿Por qué nos llenamos tan fácil de temor? ¿Por qué hay tanto resentimiento? ¿Por qué el carácter es incontrolable? ¿Por qué esto y lo otro? Por los ancestros, ataduras ancestrales. Ahora,
Miren lo que sucede entonces en Génesis 6:4. Y esto es una figura de que hay ventanas que pueden dar lugar a genes dañados. Ahora, con todo temor quiero ponerle una lista de problemas ancestrales que pueden estar en el presente en la humanidad. Por ejemplo, a raíz de los genes, de esas ventanas, de un trastoque genético que Génesis 6 nos narra, se pueden suscitar una serie de problemas. Media vez se trastocan nuestros genes. Sexo ilícito trastoca los genes. Llámese adulterio, llámese fornicación, etcétera. Todo lo que es una relación sexual ilícita trastoca genes, afecta a los genes. Divorcios son rompimientos de pacto. Entiendo que cada divorcio es muy diferente un caso a otro y que se debe de analizar muchas veces bajo la perspectiva de un criterio ministerial, porque muchas veces el divorcio es para salvarle la vida a un inocente, a alguien que está sufriendo, que corre peligro su vida, o a alguien que ha sido infiel. Entonces no todos los divorcios se pueden juzgar de la misma base, pero me refiero a aquel o aquella que en su vida increíblemente tenga 6 divorcios en su vida. Y les soy honesto, Dios ha alcanzado gente así, ¿verdad, hija? Dios ha alcanzado gente así porque Dios es misericordioso. Pero aquella persona, al examinar su vida, que viene de un plano así, debería de tener la oportunidad de asegurarse de dónde viene eso, para que su vida haya tenido tanto fracaso. Nosotros conocemos personas que se casaron 6 veces y que ahora está casado otra vez más y con unas grandes batallas con el marido que tiene ahorita. Le ganó a la samaritana, hermano, de veras. Pero no estamos desechando ni criticando. El problema es que si no trabaja con eso, también va a ser un fracaso tarde o temprano lo que tiene, porque es una atadura ancestral que no necesariamente la trae de papá y mamá o de los abuelos, puede venir de los bisabuelos, de los tatarabuelos, quién sabe de qué generación. Imagínense que cuando hablábamos de las 10 generaciones del bastardo, estamos hablando de endecabuelo. La generación de ancestro número 10 es endecabuelo, ni siquiera es bisabuelo, ni siquiera es tatarabuelo, es endecabuelo, es el abuelo de la generación número 10. Entonces de por ahí puede venir el problema y no lo sabe. Por eso es que es importante examinar. Imagínese otro, suicidios y homicidios. ¿Qué implica eso? Derramamiento de sangre. ¿Y qué pasa con el derramamiento de sangre? Viene un vengador de la sangre que no lo deja prosperar, que lo persigue donde quiera que vaya. Vemos también el ocultismo. ¿Qué sabemos nosotros si en nuestros ancestros en cualquier generación existieron practicantes del ocultismo que practicaban ritos, sacrificios, invocaciones, derramaban sangre de animales para hacer pactos? Idolatría. La batalla principal de Israel en todos los tiempos fue que siempre volvían a la idolatría. Abortos, matanza de una genealogía como la de Abel, entonces derramamiento de sangre también. Esto cambia la genética, porque son ventanas ancestrales, genealógicas. El que lo hace abre una puerta, abre una brecha generacional. Abrió una brecha para que una potestad entrara y visitara todas las generaciones por causa de aquel pecado o de aquella iniquidad que se cometió. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a examinar nuestras herencias. Ahora, quiero ponerlo, déjeme saltarme algunos versículos e ir a este. Un versículo que quiero leer y luego explicar lo siguiente. Primera de Pedro 1:8. Dice Primera de Pedro 1:18, perdón. Sabiendo que no fuiste redimido
de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Quiero enfatizar, vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Oiga lo que está diciendo. No está diciendo que es algo genético, sino que es una herencia que se hereda viviendo al lado de progenitores que tienen una manera vana de vivir. Esto es interesante. Eso significa que se puede heredar por costumbre la forma de vida que tienen nuestros progenitores. Es decir, crecer en una casa donde el estilo de vida que tienen esos padres va en desacuerdo con la moral, con el temor, con los valores, con los principios que a través de la palabra nosotros aprendemos. Ay, quisiera decir algunas cosas, pero temo. Pero es la realidad. Por ejemplo, oigan esto. Gracias a Dios aquí no ha pasado, ni va a pasar. Pero hay hogares donde los hijos han crecido en casa, donde papá tiene 2 mujeres en la misma casa, 2 esposas. Y el hijo mira normal eso, porque así nació en ese ambiente y creció en ese ambiente. Nosotros no podemos pasar por alto esto. Esto se da en nuestros países, especialmente en los pueblos, allá en las montañas se da esto. Si somos específicos, hermano, hay una religión que todavía practica eso y son los mormones, especialmente los mormones que viven en la parte de México. Hombres que tienen 7 mujeres en su misma casa. Y todas les han dado hijos. Y los hijos crecen con esa vana manera de vivir heredada de sus padres. Esto no lo podemos negar. De que la religión les enseñó eso y entonces para ellos es normal. Tener 7 mujeres, 8 mujeres, 5 mujeres de diferentes edades en la misma casa. Y ninguna se pelea. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice Pedro, aunque el ejemplo es bien burdo. Pero pensemos que se pueden heredar otras cosas solo por ver. Allá llegan a buscar al hermano, ¿ah? Y el hermano le dice, decile que no estoy. Y sale el niño, dice mi papá que no está. Y así otras cosas. A mentir, a robar, etcétera. Vana manera de vivir. Entonces, ¿qué produce esto? Esta es otra herencia, que es una ventana. Que en la primera generación, oigan esto, se da como ventana ancestrales de herencias taras. Esta es la palabra correcta. Ya no es una herencia genética que se transmite en la sangre, sino que es una vana manera de vivir que se hereda al crecer en un ambiente vano, con costumbres negativas. Entonces, a esto se le llama herencias taras. De eso habla Pedro. ¿Y qué es una herencia tara? Mira hasta dónde repercute cuando se abrió esa ventana ancestral. Cuando se abrió esa ventana ancestral, aquello que fue una herencia tara, una costumbre, entonces sí puede en el que lo asimila y después le toca engendrar a su siguiente generación aquella forma de vida que ya se hizo naturaleza en él, entonces lo hereda a sus descendientes. De tal manera que la primera generación que hereda las herencias taras, lo hereda por ver cómo se vive en este ambiente, por seguir la costumbre o la forma de vida de un padre. Se acostumbró a eso. Perdón, hermano, lo que voy a decir. Qué vergüenza, ¿verdad? Y qué terrible tener que decir eso. ¿Por qué un hombre le pega a una mujer? ¿Aló, hermanos? No me va a decir porque se porta mal.
Porque sería terrible, ¿verdad? ¿Por qué los hombres le pegan a la mujer? Pues esa sería la pregunta. Porque si no, diría uno, ¿verdad? Si no, ella le pega, se tiene que defender. No, tampoco. Él está repitiendo algo que vio en el ambiente que fue criado. Posiblemente venga de una casa donde él miraba que su papá le pegaba a su mamá. O viceversa. Puede ser también. Y que ahora el esposo busca casarse con una guerrillera. Porque él quiere una mujer que le pegue. Porque se acostumbró que en sus casas la mamá le pegaba a su papá. Ok. Pero la primera generación es un tara. Es una herencia de la vana manera de vivir de sus padres, de la costumbre. Entonces él hace esa costumbre su cultura, y al ser cultura la hace su naturaleza. Pero el problema es cuando ya va a engendrar la primera generación, aquel que sale de una casa con esas costumbres, y entonces ahora, como se hizo naturaleza del estilo de vida de él, cuando se junta con una mujer, pone la semilla, el esperma, la mujer concibe, hermano, da a luz la primera criatura, esa generación que nace, entonces ya debe de ser genético, no necesariamente una costumbre heredada por lo que vio. ¿Me doy a entender, hermanos? Lo que significa entonces de que ahora se puede convertir la herencia tara en un defecto físico, o psíquico, de carácter hereditario, una tara congénita. ¿Por qué? Porque aquello no venía en el linaje originalmente, sino que fue primero una herencia tara, una costumbre, una forma de vivir, se convirtió en naturaleza. Y cuando entonces se engendra, como ya lo hizo su naturaleza, la vana manera de vivir, entonces ahora sí es genético. Y la primera generación entonces ya nace con un indicador que pueden ser defectos físicos, psíquicos, de carácter hereditario, una tara congénita. Mire la Real Academia Española cómo llama la herencia tara. Dice que es un defecto físico o psíquico, por lo común, importante y de carácter hereditario. También dice defecto físico de una persona, especialmente el que es grave y hereditario. Ok. Los alcohólicos pueden transmitir taras congénitas a sus descendencias. Por ejemplo, hay alcoholismo por genética. Si papá y mamá vienen del linaje donde hubo alcoholismo, el hijo trae esa información. Pero puede llegar a mantenerse latente. A mantenerse un gen latente significa que está apagado. Aunque tenga la herencia de alcoholismo por sus padres, lo puede heredar, pero lo tiene latente. Pero al tenerlo latente corre el peligro que algo en algún momento lo active. Y entonces puede ser que haya vivido el resto de su vida sin tomar porque estaba latente, aunque viniera de padre y madre con información genética de alcoholismo. Me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero llegó algo que lo activó porque lo traía latente. Raúl, ¿vos a los qué años empezaste a tomar? Cuando eras alcohólico. ¿No te acordás? No, sí tenés que acordarte. Porque vos no tomaste en tu juventud. A los 30 años. Él era sano. Pero cuando comenzó a tomar, la agarró en serio. Y lo que dejó de tomar durante 30 años, lo redimió. Lo mismo Armando, ¿verdad? Mi hermano. Toda su juventud, ejemplo, deportista, estudiante. No tomó, pero cuando vino a tomar, la agarró. En cambio yo empecé a tomar bien joven, bien niño, a los 9 años. Porque a mí se me activó pequeño, pero ellos lo tuvieron latente. El problema aquí es de que hay otro ejemplo de un niño que no necesariamente trae datos de alcoholismo, no tiene genes,
Pero posiblemente su papá tiene amistades o su mamá que invita a casa a gente que sí toma. Y quizás su papá social o su mamá socialmente se toman, qué sé yo, unas copas. Socialmente. No siguen la tomadera, no se emborracha socialmente. Pero el niño que está ahí sí corre el peligro de que aquello se le vuelva a él una tara congénita. Porque entonces él no trae genes, pero se mete a querer probar lo que dejaron sus visitas. Tal vez dejaron una copa ahí y el niñito llegó ya cuando todos se habían ido, agarró la copa y papá y mamá se dieron cuenta que se tomó la copa porque lo hallaron al muchachito hermano bien borracho. Pero a partir de ahí se le despertó un placer por aquella experiencia. Y cuando ya llega a la edad de los 13 años, digamos, que es el año más delicado en el joven, a los 11 en la señorita y a los 13 en el varón, donde hay un cambio de químicos en el cuerpo del jovencito, a los 12 y 13 años. Es la edad más crítica en el desarrollo humano. Porque si trae esas experiencias de aquello que le despertó un momento el placer en su casa donde no lo cuidaron, no le dieron el cuidado, ahora a los 13 años, al cambiar sus químicos del cuerpo, entonces el deseo por aquello que experimentó una o varias veces con en esas ocasiones, entonces le ha despertado un placer que lo quiere llevar a la práctica. Viéndolo bíblicamente esto, ¿no acaso dice la Biblia que no despertéis el amor antes del tiempo? Y está hablando de no tener una edad donde un niño o una niña le despierten ya ciertos placeres que no va de acuerdo con la edad que tiene. Pero alguna experiencia tuvo. De niño le empezaron a despertar aquellos placeres de niño. Y entonces esos son taras que heredó por las experiencias que predominaban en el ambiente. Pero cuando ya esa criatura, hombre o mujer, crece y tiene su matrimonio y son padres, ahora aquello que se le activó como algo de costumbre por una experiencia, ya lo puede heredar entonces porque ya está en él como naturaleza. Y esto es lo delicado. Entonces mire hacia dónde lo llevo. Déjeme ver cuánto me faltan, 13 minutos, no sé por qué me está yendo bien este día. Déjeme ponerle un ejemplo bíblico y termino con esto. Por ejemplo, hablemos de los sacerdotes del antiguo pacto con herencias taras congénitas, bíblicamente hablando. ¿Qué dice la Biblia de esto? Levítico capítulo 21, verso 16, dice así: entonces habló el Señor a Moisés, diciendo: habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones, mire si no hay un tema generacional ahí, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo, o sarna, o postilla, ni castrado. Verso 21 dice: ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto. No se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas, solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mis santuarios, porque yo soy el Señor que los santifico. Mire qué interesante esto. Esto Dios lo declara antes de que Israel entrara a poseer la tierra de Canaán. Todas estas leyes que nosotros leemos fueron dadas en el monte Sinaí, donde Israel acampó durante 2 años. 2 años acamparon en el monte Sinaí antes de entrar al peregrinaje de 40 años.
Ahí Dios dio recomendaciones con relación al tabernáculo, con relación a los ritos, con relación, hermano, a cómo construir el tabernáculo, los materiales, cómo se iba a vestir el sacerdote, etcétera. Pero aquí está dando instrucciones de una tribu, que toda esa tribu serían sacerdotes. Es decir, venían predestinados, una tribu, una de las tribus de Israel, que todo lo que iban a hacer en la tierra era a funcionar como sacerdotes. Pero antes de entrar, Dios les está diciendo, pero si nace así, no podrán ejercer el sacerdocio. Oiga, qué interesante, una ley, un principio jurídico enseña, una ley se emite porque existen los considerandos. Considerando de que ustedes van a entrar a una tierra habitada por gente pagana, pueden ser ustedes afectados si no se guardan en su linaje, de tal manera que al mezclarse con ellos, estoy pensando en voz alta, van a trastocar su genética. Y entonces, aunque sean predestinados de la tribu de Leví para ser sacerdotes, si nacen con estos defectos, aunque sean predestinados para ser sacerdotes, si les trastocan sus genes en la mezcla con pueblos paganos, ustedes no podrán cumplir con el sacerdocio. Mire qué tremendo esto. Ahora, aquí tengo que aplicarle yo, y quiero invitarlo a hacer una interpretación de estos pasajes, para poder entonces llegar a la comprensión de qué es lo que Dios estaba diciendo con estos hombres, que si nacían así, piensen esto, Dios los predestina para ser sacerdotes, amén. El pensamiento lógico, no hermano, a como den lugar van a ser sacerdotes porque ya vienen predestinados, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios dice, sin embargo, si nacen, aunque sean de linaje sacerdotal, con estos defectos, que en aquel entonces eran literales, físicos, hoy son espirituales. Si nacen así, aunque vengan para ser sacerdotes, no podrán ser. ¿Por qué? Porque algo o alguien dio lugar a que se abriera una ventana ancestral y que ellos al nacer ya vinieran con un defecto. Entonces el problema, ¿quiénes serían? ¿Aló? ¿Quiénes sería la ventana ancestral para que ellos nacieran así? ¿Aló? Ayúdenme a predicar. ¿Quiénes serían? Los padres. Esta ley se lo dio a los padres, y especialmente a la tribu de Leví. Miren, papás, patriarcas y matriarcas de Leví, de sus lomos y de tu vientre van a salir sacerdotes. Eso lo estaba diciendo Dios. Pero ustedes deben de saber que van a entrar a una tierra pagana, a conquistarla, y ahí habitan pueblos que adoran otros dioses. Si ustedes se mezclan con ellos, ustedes van a abrir una ventana, una brecha generacional. Y los hijos que den a luz, aunque nazcan de la tribu de Leví, si nacen con defecto, no podrán ser sacerdotes. Entonces, a los padres les estaba dando responsabilidad Dios, no a los hijos, sino a nosotros como padres. Entonces, ¿hacia dónde lo llevo? Mire, interpretemos esto y voy terminando. Por ejemplo, punto 1. Estos de que acabamos de leer venían predestinados para ser sacerdotes. ¿Dónde los predestinaron? En la preexistencia. Ya hablamos de eso en el primer tema. Al ser predestinados fueron preordenados. Es otra cosa diferente. La predestinación es una cosa. La predestinación es, vas a ir a la tierra, hijo, y allá en la tierra te voy a levantar como salmista, te voy a levantar como profeta, te voy a levantar como maestro, te voy a levantar para esto, para mi reino, ¿ok? Te predestinan, te preguntan, ¿tú quieres tener eso cuando estés en la tierra? Predestinación, cuando éramos solo espíritu. Y entonces usted dijo, ya expliqué esto, sí, yo acepto ser pastor allá en la tierra, ¿ok? Pero entonces te pone preorden. La preorden es a lo que te tienes que someter.
Para poder cumplir tu destino que te estoy predestinando, tienes que cumplir con esta orden. Esa es preordenación. Entonces, fueron preordenados estos. Para ser sacerdotes, ustedes tienen que tener perfección, no tienen que tener ningún defecto. Eso les dijeron a ellos. No debían tener ningún defecto. ¿Cuáles son los defectos? Taras psicológicos o corporales, para no transmitirlos como herencia a sus generaciones. Cuarto, el defecto representaría actitudes físicas del sacerdote. Quinto, el defecto físico lo descalificaba aunque hubiese sido predestinado. Mire qué tremendo. Entonces, aquí tengo que seguir pensando con usted lo siguiente, y es el requisito de la predestinación. Si Dios los había predestinado para ser sacerdote, ¿por qué iban a nacer así? Esa es la primera pregunta que yo me hago. Si Dios los había predestinado para ser sacerdote, ¿por qué nacerían así? Entonces la respuesta es que la predestinación significa que Dios los pondría en un cuerpo sacerdotal dentro de una tribu, la de Leví. Para ser sacerdotes tienen que ser de la tribu de Leví y tienen que nacer de esa tribu. Entonces a ustedes los envío para que nazcan a esa tribu. Todos los de la tribu de Leví serían sacerdotes por nacimiento. Oiga esto. Sin embargo, a pesar de la predestinación, la orden de Dios era examinarlos que no tuvieran defecto físico, taras físicos o psicológicos. Entonces la reflexión aquí es, Dios no los predestinaría para ser sacerdotes y después inhabilitarlos. Dios no lo iba a hacer así. Como que te predestino para que seas esto y ya cuando nazcas te deshabilita de lo que te predestinó. Dios no hace eso. Sino que el problema es aquí, algo más atentaría contra la predestinación. ¿Y cuándo es que se da eso? ¿Cuándo es que se puede dar ese atentado contra la predestinación para ser sacerdotes? En el momento que tus ancestros te transmiten los genes. Ahí se puede dar el problema. El principio jurídico nos responde acerca de esta ley para el sacerdote. Una ley se emite porque existen los considerandos. 2, considerando que ellos entrarían a poseer una tierra que estaría habitada por pueblos paganos, por eso les dio la ley. 3, si ellos entrarían en una región habitada por pueblos paganos, ellos tenían que conquistarla. Eso significaba, punto 3, existiría el peligro que se mezclaran con otras razas y contaminaran sus genes. Los genes mezclados trastocarían la genética del sacerdote y de esta manera el propósito del predestinado. Por eso es que Dios siempre ha hecho el énfasis que los de su pueblo, desde esos periodos, se casen con gente de su pueblo. Siempre. Eso debería de ser. Que una hija de la casa se casara con otro hijo de la casa. Que no se casara siendo cristiano, se casara con uno que profesa otra religión solo porque es guapo. Pero lo guapo se pasa. Guapasar. Se pasa. Hoy puede estar puro Rambo, six pack. Espérese de los 30 años. Así es el botellón que se maneja, mira. Se le va todo eso. Y el pasaje lo dice. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos,
No contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijos y a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Piense que esto era una ley para todo, pero para Leví era más exigente. Si naces en la tribu de Leví, no te mezcles con nadie que no sea de tu misma tribu, para que no trastoque tus genes, de manera que cuando des a luz, tus hijos, aunque vengan predestinados, estoy pensando en voz alta, para ser sacerdotes, pueden nacer con un defecto que nos habla de un trastoque genético. Póngase sobre sus pies, por favor. Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto, dice esta versión, te destruirá. Mas así haréis con ellos: derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados, cortaréis sus imágenes de acera, quemaréis a fuego sus imágenes talladas, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Interesante, porque ¿cuántos sacerdotes de la tribu de Leví habrán sido desechados por no cumplir con esta orden de Dios y por las razones de sus ancestros? Y aquí hay muchas cosas que podríamos mencionar, pero nos hace falta todavía el domingo y vamos a seguir hablando un poco más de esto. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos ayude a buscar dentro de nosotros mismos ataduras ancestrales que no nos está permitiendo tener una alma sana. Una alma sana. Al tener nuestra alma sana, oigan esto, no hay materia prima que el enemigo pueda encontrar para atacarnos con espíritus inmundos. Termino diciendo esto: el hombre y la mujer que rompen las ataduras ancestrales se vuelven invulnerables a los ataques de espíritus inmundos y de demonios. Oiga esto: un hombre y una mujer que examina profundamente y se encuentra, esta es una atadura, yo renuncio, yo la rompo, y cuida su vida de no hacer lo que esa atadura influencia, ese hombre se vuelve invulnerable a que un espíritu lo quiera afectar. ¿Sabe por qué? No tiene materia prima para afectarlo. No encuentra nada en él. Jesús lo dijo: el príncipe de este mundo está ya aquí, pero él no halla nada en mí. Yo no le guardo nada a él. Entonces le podríamos cerrar las puertas a los espíritus inmundos y a los demonios si rompemos con las ataduras ancestrales. No hagas lo mismo que hicieron tus ancestros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude. Nos presentamos delante de ti, Señor, con toda nuestra realidad. Delante de ti, Señor, tus ojos nos disciernen, examina todo nuestro ser, y ahí tú descubres cómo somos en nuestro interior. Señor, ayúdanos a que tu Espíritu nos muestre qué cosas tenemos que renunciar. Ataduras ancestrales de enfermedades, yo renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a toda enfermedad que mató en alguna de las generaciones pasadas a alguien que llevaba mi linaje. Señor, yo renuncio a esa enfermedad. Yo renuncio al fracaso. Yo renuncio a los vicios. Yo renuncio a repetir, Señor, esos estragos familiares. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque queremos ser ventanas ancestrales buenas, transmitirle a nuestros descendientes la bendición para que pueda llegar a miles de generaciones. Renunciamos al ocultismo, renunciamos, Señor, a las prácticas de brujería, de hechicería. Si en alguna etapa de nuestra existencia se practicó eso, Señor, renunciamos en el nombre de Jesús. Rompemos con todos aquellos votos negativos, enfermedades, pobreza,
en el nombre de Jesús, vicios, y nos declaramos más que vencedores por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Señor, que nuestra vida esté unida a tu herencia, la genética de Cristo ahora en nosotros. Señor, por favor, con esa influencia genética de tu sangre poderosa, Dios bendito, ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir la vida de acuerdo, Señor, a una nueva etapa, una nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Bendecimos a tu pueblo, llévalo en paz y en victoria y en bendición. Señor, que nuestras vidas sí sean ventanas de bendición a millares de generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos, hermano. Gracias, la paz de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Tengo un anuncio, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Antes de salir, o al nomás salir de la puerta, hay una mesa donde usted se puede registrar para los bautizos. Okay, si alguien está interesado en participar en los bautizos. Estamos viviendo tiempos de avivamiento, de regocijo y de revelación. Somos de Dios, somos para Él, somos su fruto, somos su creación, somos sus hijos, traemos de Él. En mí y en usted hay esencia de Dios, y eso es el espíritu que usted trae. Dios no quiere que nosotros caigamos en la apostasía irreversible. Nos reunimos los días viernes a las 6:30 de la tarde y los domingos